Pues primero que nada, muchísimas gracias por recibirnos. Vamos a empezar esta entrevista para conocerte un poquito más a detalle. ¿Puedes empezar, por favor, por decirnos tu nombre completo? Reinaldo Fernández. Reinaldo, muchas gracias. ¿Dónde naciste? Cuéntanos. Nací en Puerto Rico, en un pueblo en el área oeste de la isla que se llama Mayagüez. Y me crié en otro pueblo al lado que se llama Aguada, en Puerto Rico. Y ahí estuve la mayor parte de mi vida hasta que me fui a la universidad en la capital, que es San Juan de Puerto Rico. ¿Y cuándo es tu cumpleaños? En septiembre 20. Ok. Oye, ¿y en qué año llegaste al Caribe mexicano? Llegué en el 2009, el 1 de diciembre del 2009. ¿Y por qué motivo? Para unirme al equipo de trabajo de Carisma en ese momento. Anteriormente estaba en Nueva York y allá me hacen la oferta para unirme al grupo y tomé la decisión y así llegué en ese momento. Felizmente. Felizmente. En el Caribe. Totalmente. Oye, y cuéntanos de preferencia 2 actividades que te guste realizar en tu tiempo libre. En mi tiempo libre mayormente correr bicicleta me encanta, eso me apasiona, sobre todo el mountain biking. Y pues soy un fanático de la televisión, soy un fanático de ver de todo porque me gusta aprender de todo. Todo lo que se vea, allí lo veo. Documentales, series, lo que sea, me encanta. Entonces, esas 2 son mis actividades más, la que más hago. Las que más te gustan. Sí. Oye, Reinaldo, y cuéntanos, últimamente, ¿qué has leído o escuchado que te haya inspirado? Es interesante, porque generalmente casi todos los días escucho algo que me inspira. A veces escucho a una de las niñas en la casa que sale con un comentario que de verdad te sorprende, ¿no? Y te quedas como que, wow, o sea, yo a esa edad no creo que decía ese tipo de cosas, de cómo ver la vida, de cómo afrontar algunos problemas. Y en realidad es algo muy, muy interesante. Entonces todos los días alguien me sorprende y eso me encanta. Ok, buenísimo. Y si nos pudieras contar, ¿cuáles son las personas que más influyen en tu vida? También hay tanta gente que influye y que han influenciado pues, a través de mi vida personal y mi carrera. Sobre todo alguien, obviamente, y quizás todo el mundo pueda decir exactamente lo mismo, pero de su parte, pero en mi caso, mi padre fue y es todavía una gran inspiración. Él definitivamente me enseñó lo que es la superación. Él comenzó a trabajar muy joven, él fue policía en Puerto Rico. Luego de que ya pues, yo había nacido y demás, comenzó a estudiar en las noches y terminó su grado universitario luego ya de que ya yo había nacido y demás. Y ahí él decidió que iba a crecer y así lo hizo. Al final de su carrera, antes de retirarse, terminó dirigiendo como capitán de unas fuerzas de policía en una zona de investigación, más bien era el Cuerpo de Investigaciones Criminales en Puerto Rico, es como decir lo que fuera el FBI pero en Puerto Rico, y dirigió parte para una región. Y así, entonces constantemente, ¿sabes? Luego de retirarse ha seguido trabajando todos los días de su vida y todos los días construyendo algo nuevo, porque él nada le satisface, entonces siempre tiene que estar haciendo algún proyecto en la casa, que eso yo le digo, es una casa humilde, buena, ¿no? Y es el proyecto que nunca acaba, porque una vez hizo una alberca, la usamos, después la tapó porque era una alberquita, luego hace y siempre está haciendo algo. Entonces él con su energía siempre está feliz, siempre está positivo, activo, y entonces eso es una gran inspiración, porque uno dice, ya a los 77 años que tiene, pues yo digo, quisiera llegar así en ese momento, tener esa energía, y sobre todo es la actitud positiva que él siempre tiene, no importa lo que pase. Él siempre tiene una actitud positiva. Como tú. Ya. Se lo aprendí. Se lo aprendí. Y lo transmites además. Es lo que trato.
Además de tu papá, ¿tienes alguien más que te inspire? Mira, en mi carrera he tenido muchísimas personas que me han inspirado en diferentes etapas de mi vida, ¿no? Personas en Puerto Rico que me ayudaron a encaminar en mi carrera anterior. Y luego al llegar acá, pues también, o sea, llego acá completamente nuevo en la industria. No solamente en la industria hotelera, sino también en la industria vacacional. Y me tocó aprender muchísimo y he conocido muchísima gente que definitivamente me han inspirado en el día a día. Y ahí puedo nombrarte varios de nuestros amigos y conocidos que definitivamente han hecho una labor increíble y han logrado una serie de cosas a través de su vida y de su carrera que es totalmente admirable y que inspiran a uno a llegar a eso, como Edgar, por ejemplo, Jorge, por mencionar dos que son personas que siempre en la industria miro y respeto muchísimo. Estoy segura que ellos también a ti. O sea, qué padre que se puedan expresar así, sí. La verdad. Oye, Rino, ¿y qué te hubiera gustado saber sobre la industria cuando iniciaste tu carrera profesional? Cuando inicié mi carrera, al principio, antes de llegar acá, ¿te refieres? Ahí me hubiese encantado saber desde el primer momento de que el futuro tuyo profesional no depende de ninguna empresa. Cuando comencé a trabajar, pues obviamente estaba acabando de salir de la universidad, terminando mis estudios, llego y comienzo a trabajar con Procter & Gamble, en ese tiempo una compañía americana multinacional, y pues pensaba que pues la carrera ellos iban determinando hasta dónde uno iba a llegar y demás, hasta que ya pasaron varios años y una de estas personas que me inspiraron y respeto mucho se llama Álvaro Lacayo, trabajamos juntos por un tiempo. Él me dice: no, flaco, eso no es, acá no es así. Todos ellos te pueden decir que tú vas a llegar hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, pero no, tú vas a llegar hasta donde tú digas que tú vas a llegar y tienes que tomar la carrera en tus manos. Y desde ese momento cambió mi vida totalmente, porque literalmente fue cuando yo dije hasta dónde yo voy a llegar, y así fue. De ahí mudé a República Dominicana a seguir creciendo, luego en Miami, luego en Nueva York y bueno, y acá pues igual. O sea, ha sido increíblemente ese consejo, no ese consejo, más bien eso que te dicen, que tú dices, espérate, eso todo depende de ti. Te hizo cambiar el chip. El chip completamente, claro. Qué padre. Oye, y si pudieras contarnos sobre tus principales virtudes, ¿qué nos dirías? Yo diría que más sería ¿cómo se diría? La palabra es como tal vez tenacidad, se podría decir. Es que yo digo, cuando se me presenta algún reto, el que sea, primero me gusta que se presenten, y el que sea, voy a hacer lo imposible por sobrellevar ese reto y resolver el problema que sea. Entonces, siempre algo que pues me han dicho a través de mi carrera, en donde sea que haya estado, es eso, es que puedo pues solucionar problemas, o problem solver, no sé cómo se traduciría, pero básicamente es eso, me ponen en una situación, un problema, y siempre busco la forma de cómo solucionarlo, y poder educar o transmitir eso a nuestro equipo, también de cómo hacer eso también posible, porque muchas personas tienen el reto y muchas veces lo que hacen es que se cierran y se sienten como que wow, aquí si mi mundo se acaba, se derrumba, y al contrario es cómo es la actitud que tomes ante ese reto, y ahí es que decides cómo afrontarlo. Buenísimo, buenísimo. Oye, ¿y alguna vez has sentido fracaso en tu vida? Pues creo, fracaso, no sé si lo llamaría así, pero sí hay veces que se siente esa frustración de que dices, uy, ¿qué ha pasado aquí? O hacia dónde vamos, qué es lo que hay que hacer. Y sí lo he sentido en algún momento en mi carrera, lo tuve, comenzando en mi carrera, fue eso, hasta que esta persona que te digo
me dio ese consejo, pero hasta ese momento decía, wow, ¿qué está pasando? ¿Por qué están las cosas así? Y acá, ¿qué aprendí? Precisamente eso, ahí aprendí que no hay fracaso. Tú te encuentras con obstáculos en el camino, te encuentras con alguna piedra en el camino, alguna situación, y eso simplemente es un escalón. O sea, tú llegas ahí, lo solucionas y te ayuda a crecer. ¿Por qué? Porque aprendes de eso que pasó y ya la próxima vez, pues obviamente no vuelves a caer en lo mismo. Entonces, creo que lo más interesante de eso es esto, es cómo lo llevas y saber y no sentirse fracasado, sino aprender de esa situación y decir, esto me va a servir en el futuro, no voy a volver a caer en lo mismo y sencillamente seguir adelante. Ok. ¿Y alguna meta que hayas alcanzado o que tengas ahorita en mente para ti? Uy, he alcanzado muchísimas, gracias a Dios, he alcanzado muchas metas, profesionalmente, pues el lugar donde estoy en un momento dado, pues era una de mis metas, era llegar a dirigir una empresa y a tener un gran equipo de excelencia de gente, y eso yo creo que pues gracias a Dios lo he logrado, y en lo personal también, y quedan muchísimas metas. Sigo trabajando en algún momento para tener mi propia empresa. Creo que pues mucha gente de los que estamos en el negocio siempre aspiramos a tener nuestro propio negocio, y en algún momento pues esa es una de las metas que me quedan y que la tengo ahí. Próximamente hay algunas cosas que estaré ya cumpliendo por esa parte, y seguiremos con ellas. Nos avisas, nos invitas. Claro que sí, ahí sin duda alguna. Buenísimo. Oye, ahorita un poco sobre tu información profesional, nos gustaría platicarle a toda nuestra audiencia un poco sobre ti. ¿Cuáles son tus estudios académicos? Yo estudié Administración Comercial y Mercadotecnia. Entonces mi especialidad fue en Mercadotecnia. Buenísimo. ¿Y cuánto tiempo llevas trabajando en esta industria? En esta industria exactamente el mismo tiempo que llevo en México, que son 12 años y medio más o menos. Ok. Hace ratito nos mencionabas que estuviste también trabajando en New York, en Miami, con otras empresas, con Procter. ¿Quieres contarnos un poquito más al respecto? Pues comencé mi carrera con Procter & Gamble saliendo de la universidad. Pues tuve la suerte de que me contrataron saliendo de la universidad. En ese momento Procter era un reto para todo el mundo y todo el mundo quería, era muy aspiracional, porque era muy difícil también entrar a esa compañía, y para alguien que estudia marketing eso es como que el sueño. Y ahí comencé, trabajé en ventas en Puerto Rico, en Procter. De ahí fui a República Dominicana a manejar la parte de nuestro negocio allá con los distribuidores. Regreso a Puerto Rico brevemente y de ahí a Miami, desde donde manejaba todo Latinoamérica y Canadá, para una división completamente diferente que mucha gente ni siquiera sabía que Procter tenía, que son fragancias finas. Entonces Procter era, ya esa división la vendieron, pero Procter tenía las licencias para, pues era que fabricaba y vendía todas las fragancias de Dolce & Gabbana, de Gucci, de Hugo Boss, de Lacoste, todo eso. Entonces un mundo de glamour, ¿no? Todas las reuniones y los lanzamientos en Europa con los diseñadores, ¿no? Entonces pues conocer a Domenico Dolce y a toda esta gente era como que muy interesante, ¿no? Era un mundo interesante, y pues vivía viajando a Sudamérica todo el tiempo, y de ahí pues ya voy a New York a otra asignación completamente diferente, manejando todo el hemisferio occidental para esa división de Procter & Gamble, con oficinas allí, pero con equipos en Londres, en Madrid, Ginebra, y en Estados Unidos. Y de ahí fue que doy el brinco ya de industria, después de 17 años y medio con Procter & Gamble, doy el salto a la industria hotelera acá con Carisma. Ok. ¿Y actualmente cuál es tu puesto? Soy el presidente de la división del Travelers Club para Carisma,
y para la parte de administración de Carisma. ¿Y cuál es su giro comercial? Nuestro giro, la empresa es una empresa hotelera de operación hotelera. Somos operadores hoteleros, aunque aparte de que manejamos hoteles para terceros, tenemos nuestros propios hoteles de los cuales la empresa es propietaria. Ok. Y de estos hoteles que mencionas, ¿cuántos empleos directos e indirectos generan? Pues aquí en México son 4.300 empleados, colaboradores que tenemos. De ellos, 450 son empleados del club. Okay. Y de ahí, de manera indirecta, pues obviamente hay una rama impresionante, la cantidad de familias que tocamos de una forma u otra con las diferentes áreas de negocio que nosotros manejamos. Okay. Y sobre estos negocios que nos comentas, quisieras compartirnos algunos aspectos, como por ejemplo cuándo se creó, en dónde tienen presencia, los alcances de su operación. Sí, claro. La empresa Carisma nace en el año 2000. Okay. Se crea en República Dominicana y de ahí, unos meses después, llega a México, donde comenzamos con un hotelito muy pequeño en Acumal. Y al poco tiempo conocemos a nuestra familia aquí en México, que es el Grupo Lomas, el señor José Luis Martínez y la señora Dolores López Lira, y donde se crea esa alianza comercial, y de ahí entonces somos los operadores de todos los hoteles El Dorado. Luego seguimos nosotros también creciendo marcas, creamos la marca Azul Beach, teníamos 2 hoteles Azul Beach aquí en la bahía Petén Beach, nos expandemos luego a Jamaica y a República Dominicana. Entonces en Jamaica tenemos un hotel Azul Beach Resort en Negril, en básicamente una de las mejores playas de Jamaica, si no es la mejor playa de Jamaica. Y en República Dominicana entramos con el primer hotel Nickelodeon, que es el Nickelodeon Punta Cana. Okay. Ahí fue donde ya hacemos el acuerdo con Viacom Internacional para crearles sus hoteles. Ellos tenían un hotel anteriormente hace mucho tiempo en Orlando, pero era otra cosa. Entonces creamos lo que es el concepto para la hotelería de todo incluido, de hoteles 5 estrellas. Entonces en Punta Cana se crea el primer hotel y el segundo Nickelodeon es aquí. Luego adquirimos también lo mismo, los derechos para la marca de Margaritaville, para hoteles de lujo de playa. Y junto con Margaritaville creamos una marca exclusiva que es Margaritaville Island Reserve, que es la marca que Carisma maneja, y tenemos el primero aquí en Bahía Petén Beach y el segundo lo acabamos de abrir en en Cap Cana, en República Dominicana. Y tenemos hoteles, tenemos un hotel en Montenegro, en Europa. Orale. También. Bueno, pues aquí nos recibió Rinaldo en el hotel Nickelodeon, está espectacular. O sea, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti por recibirnos, espectacular. ¿Qué proyectos a futuros tiene su empresa? Pues de lo que puedo hablar, no, tenemos varios. El objetivo nuestro es continuar obviamente nuestro crecimiento estratégico, porque pues no es crecer por crecer, ni vamos a tomar hoteles porque nos los ofrezcan así nomás, sino que tenemos unos objetivos estratégicos muy importantes. Tenemos que tener primero el socio correcto, donde haya una empatía y haya una química, porque lo que nosotros buscamos es relaciones a largo plazo, no estamos buscando relaciones de corto plazo. Y la idea es continuar creciendo la marca Nickelodeon y la marca Margaritaville. Entonces el próximo hotel de Margaritaville, Island Reserve, se abre aquí en Bahía Petén Beach, está en construcción en este momento. Okay. Y estaremos abriendo antes de fin de años posiblemente ese hotel aquí, y bueno, tenemos otros proyectos en el Caribe que estamos trabajando también, y más adelante, en los próximos ya 3 años, esperemos que en 3 años estaremos incursionando también posiblemente en el mercado americano. Es nuestra
es nuestra meta, el objetivo también. Buenísimo. Oye, y platicando un poquito más de ti, ¿qué es lo que más te apasiona sobre tu trabajo? Uy, muchas cosas, pero yo creo que es el alcance con la gente. O sea, primero, mi trabajo es increíble porque, a diferencia de lo que hacía anteriormente, aunque como te conté, iba cambiando de país en país con Procter y cada vez era una cosa completamente diferente, eso me mantenía activo, porque pues una de mis no muy buenas virtudes, que no es mi virtud, en realidad es mi defecto, es que me aburro fácilmente. Ya después de cierto tiempo, si estoy haciendo lo mismo, ya soy como niño encerrado y me aburro, y por eso siempre cambiaba, me cambiaban de lugar. Entonces, aquí no ha habido un día que yo pueda decir que ya estoy aburrido, porque todos los días surge un reto diferente, y todos los días hay algo nuevo. Aparte de que cada apertura es un trabajo nuevo. Entonces nosotros en los últimos años hemos tenido apertura tras apertura, y eso ha mantenido un dinamismo increíble, y ese trabajo con los equipos, crear equipos nuevos, saber que lo que estás transmitiendo, porque pues una de las cosas que siempre quiero cuando llego a algún lugar es romper paradigmas. O sea, lo que trato siempre es romper paradigmas. Entonces llego y a veces eso crea un poco de shock con la gente, porque no hay que cambiar nada, no, es que siempre lo hemos hecho así, no, es que eso funciona de esta forma, y a mí me gusta romper los paradigmas y buscar, no, pero hay otra forma de hacer las cosas, vamos a tratarlo. Entonces siempre trato de que la gente nunca digas no, vamos a probarlo, si funciona, funciona, si no funciona, no funciona, pero conscientemente y estratégicamente se hace la prueba, sabiendo que ya analizaste y que tienes una buena probabilidad de tener éxito. O sea, pues tampoco es tomar las decisiones ahí a lo loco, sino haciendo las cosas bien, y es arriesgarse. Después de que tú tengas, yo siempre le digo a todo mi equipo yo te doy todo el empowerment para que tú tomes todas las decisiones, y también tienes el accountability, porque al final tienes el poder de decisión y tienes también la responsabilidad de esa decisión, sea la que sea que tomes. Entonces, al hacer eso, te sientes que puedes hacer muchas cosas, que puedes hacer todo. Arriesgarse, exactamente. Claro. Oye, ¿y qué mito común sobre nuestra profesión o tu profesión o campo de trabajo te gustaría desmentir? Uy, mito común. ¿Qué será? Primero, lo que todo el mundo piensa, que todos los que estamos acá estamos en timeshare, lo cual no es cierto. Ninguno de nosotros vende timeshare acá. Nosotros, yo creo que ya pasamos esa etapa, evolucionamos, que es una de las cosas interesantes que tenemos nosotros acá en México, en el Caribe mexicano, y es que pues la industria nuestra no es timeshare, la industria ya evolucionó, y ahora la industria en Estados Unidos eventualmente, estoy seguro que van a mirar desde acá a ver cómo lo hacemos, porque ya nos miran, nos han preguntado cómo lo hacemos, y es lo que quieren hacer. Entonces creo que una de las cosas es eso, no es timeshare, y este producto, esto que vendemos va a seguir evolucionando, porque estamos vendiendo experiencias, nos estamos enfocando en cosas diferentes a lo que nos enfocábamos hace 15, 20 años atrás. Entonces yo creo que aquí sabe que el cambio es lo que va a haber siempre de constante, y hay que estar acostumbrado para eso. Entonces muchas cosas hay que trabajar ahí. Buenísimo, muchas gracias. ¿Y qué ventajas competitivas consideras que tiene el Caribe mexicano? El Caribe, bueno, es que para empezar estás en el paraíso, o sea, tienes las playas que es espectaculares, que desde aquí, desde la vista que tenemos, la podemos ver, que eso es impresionante y sin igual. La calidad del servicio que se ofrece en el Caribe mexicano no lo vas a encontrar en ninguna otra parte del Caribe. En ningún país, en ningún área del Caribe vas a encontrar el servicio, la calidad de servicio, la calidez del servicio
que se ofrece en el Caribe mexicano. Eso no hay duda. El profesionalismo con el que se trabajan, la pasión con la que hacen su trabajo, es muy difícil de encontrar en los otros destinos en el Caribe o en Estados Unidos. Entonces, eso es una ventaja competitiva sin igual. La facilidad de inversión en el Caribe mexicano es también una ventaja competitiva que tienes versus otros países donde hay una cantidad de burocracia impresionante y es muy difícil establecer las cosas. Un proyecto toma muchos años en establecerse, entre permisos y cosas. Yo creo que aquí, dentro de todo, todavía existe bastante facilidad para poder crear proyectos nuevos y hacer inversión. Entonces, sin duda alguna, todavía sigue siendo una joya para no solamente para el que viene a vacacionar, sino para el que quiere invertir. Buenísimo. Y por el contrario, ¿qué cambiarías? O ¿qué mejorarías del Caribe mexicano? Lo primero, y yo creo que ahí todo el mundo va a coincidir, es la inseguridad. ¿Sabes? Algo que mata el destino, ¿sabes? Por estas cositas que pasan en ocasiones, ¿sabes? Una noticia que va a recorrer el mundo en 3 minutos, y lo vimos por ejemplo cuando decían que había un tiroteo en el aeropuerto hace unas semanas atrás. Corrió el mundo en 5 minutos. Al final no era eso, pero bueno, nunca se supo, pero esas cosas sí nos hacen mucho daño. Entonces, la inseguridad aquí es algo con lo cual entiendo que el sector privado junto con el sector público tenemos que trabajar en conjunto, buscar una solución, porque aquí es la tarjeta de presentación del país, es la tarjeta de presentación de México. Y no podemos permitir que se dañe esa tarjeta de presentación. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Qué tiene que hacer México para seguir siendo uno de los países más visitados del mundo? Seguir trabajando en la promoción turística. Creo que hay mucho por hacer ahí en cuanto cuando se hacen los cambios, obviamente de la parte gubernamental y se limita ya sea los presupuestos o el área de promoción turística, eso afecta mucho al país. Entonces yo creo que hay que trabajar mucho, se puede hacer en conjunto con la empresa privada, enfocarse bien en los destinos y decidir claro en qué se va a invertir y cómo, para seguir atrayendo a la gente, porque México tiene, yo creo que uno de los name recognition más altos del mundo en cuestión a nombre, posicionamiento, perdóname mi Spanglish, el posicionamiento. Son pocos países en el mundo que tienen un posicionamiento como lo tiene México. Entonces, eso es algo que hay que aprovechar, que hay que sacarle ventaja, porque hay mucha predisposición o pensamientos que no son necesariamente reales de México. Estaba hablando con una persona la semana pasada, que ella vino de Eslovaquia, con su esposo, y estaba contando que cuando decide mudarse acá a México, pues todos allá pensaban de que aquí no habían carreteras y que cómo iba a ser que ella se iba a mudar a un país así, que si esto. Entonces creo que hace falta educación. Obviamente esto es un extremo, pero en realidad pues no hay que ir muy lejos, porque muchos americanos piensan lo mismo. O sea, todavía estamos hablando, Puerto Rico es parte de los Estados Unidos desde hace más de 100 años. ¿Hacia qué mercados o segmentos del turismo consideras que debe dirigirse las estrategias de promoción? Pues pienso que deberíamos continuar con el mercado americano, que es el vecino que tenemos más cercano acá, y es como la fruta más bajita que está ahí colgando, y que tenemos mucho que explotar todavía. O sea, tiene muchísimo que ofrecer ese mercado, sobre todo para aquí, para el Caribe mexicano.
tenemos otros mercados que son con un potencial impresionante, como en Latinoamérica. Perú está viajando muchísimo hacia el Caribe mexicano. Colombia todavía sigue sin explotar su máximo hacia acá. Y obviamente Brasil, que es enorme. Y los brasileros no solamente viajan mucho acá, pero también les encanta comprar en nuestros clubes. Entonces yo creo que son mercados que podríamos nosotros utilizar como meta, como objetivo para seguir explotando. Ok. Y por el contrario, ¿cuáles son las nuevas tendencias turísticas? Mira, después de la pandemia vimos varias cosas que han cambiado. Sobre todo la gente, al sentirse que ya quiere salir de su encierro, que ya puede viajar, que ya puede disfrutar, lo que está buscando son experiencias. Entonces tenemos que asegurarnos de que no es ofrecer un hotel, porque ya la gente no va a un hotel, la gente va por una experiencia. Entonces creo que es una de las tendencias más importantes, es que tenemos que cambiar ese chip. Lo hemos visto, por ejemplo, con los hoteles de ciudad, por ejemplo. Ya ellos en un momento dado van a tener que hacer un cambio muy grande, porque ya el viajero de negocio, por ejemplo, ya no es el mismo, no es la misma cantidad. Las líneas aéreas, por ejemplo, la gente ya no viaja por negocio tanto como viajaba anteriormente. Entonces hay que hacer una serie de cambios allí, y la experiencia, el ofrecer esa experiencia es lo que está buscando más el viajero de hoy día. Experiencias, una experiencia para las familias, otra experiencia para adultos, otra experiencia para niños, otra experiencia, algunos quieren tener una experiencia de aventura, otros simplemente quieren tener una experiencia de relax, otros quizás es de wellness, si quieren el yoga y el ejercicio o la meditación o lo que sea. Entonces hay espacio para todo, pero pues es cómo nos enfocamos. De acuerdo contigo. Oye, ¿y qué amenazas o retos consideras que enfrentan los clubes vacacionales? Yo creo que es si nos quedamos pensando como pensábamos antes de la pandemia, y que todos nuestros productos, el que teníamos antes, nos va a funcionar para ahora y para el futuro, eso es una amenaza. Yo creo que el temor al cambio, o el pensar de que lo que tenemos está bien y es lo que va a funcionar mañana, eso podría ser una amenaza. Yo creo que nosotros, como se ha hecho hasta ahora, deberíamos estar en constante evolución. La industria ha cambiado, la mentalidad del viajero ha cambiado, los demográficos han cambiado. O sea, hace 10 años la mayoría de los que venían compradores en la mayoría de los clubes eran personas mayores. Estamos hablando, o sea, de más de 50, 60 años, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no es así. Entonces, ahora tenemos padres jóvenes o matrimonios más jóvenes que antes casi siempre los poníamos de NQ. Hoy día no, hoy día tienen la capacidad de gastar, tienen el dinero para gastar y están comprando. Entonces hay que hacer ese cambio de mentalidad, de que lo que no nos servía antes ahora sí nos sirve y sí nos puede dar. Entonces el estancamiento y el quedar a pensar como antes, creo que es la mayor amenaza que podemos tener nosotros como club. Ok, buenísimo. Pues sí, tienes razón, la verdad que sí. No podemos seguir pensando de la misma manera. No creo. ¿Y consideras que México sigue siendo un atractivo para invertir, o sea, en cuanto a cadenas hoteleras? Sí, definitivamente, fue lo que comenté hace un rato. Sigue siendo atractivo, o sea, todavía hay espacio, tenemos espacio disponible para seguir creciendo, inclusive aquí en el Caribe mexicano. Todavía hemos visto el crecimiento grande que ha tenido hacia el norte, en la parte de Playa Blanca, toda la parte de Costa Mujeres y demás, que hay una gran cantidad de hoteles muy grandes y muy bonitos los que han puesto en esa zona, y todavía hay espacio para seguir creciendo, pero más que todo tenemos la calidad
de la gente, la calidad del servicio, la calidad del talento humano y gerencial y profesional. Y tenemos las facilidades también, como dije anteriormente, que no te ofrecen otros países, entonces otros destinos. Entonces yo creo que hay mucho potencial y que sí sigue siendo un atractivo para inversionistas locales y extranjeros, sin duda alguna. Y ya por último, cuéntanos, ¿cuál es tu opinión sobre pertenecer a la comunidad Acotur? Uf, qué difícil esa pregunta. La mejor. No, mira, ha sido increíble porque pues muy orgullosamente soy parte de los socios fundadores de Acotur. Vimos esa necesidad que había, ese hueco que había en ese momento, y creo que cuando se le dio forma, y obviamente con el liderazgo de ustedes, Mauricio en su momento, contigo y con el resto del equipo, que han hecho un trabajo espectacular, se ha creado, primero que todo, la asociación más grande, creo que de México, casi, lo cual es espectacular, con no solamente los socios y asociados más importantes de la industria están acá, pero la creatividad, igualmente romper paradigmas, el tipo de eventos que hacemos, que hacemos para el networking, para intercambiar ideas, para juntar a la gente y seguir apoyándonos entre todos, pues es único, es algo que no vemos en otros lugares. Yo he estado en asociaciones en otros países igualmente, pero no hay ninguna que tenga esa capacidad tan rápido de unir a la gente y crear y seguir ayudando a evolucionar a la industria completamente. Y no solamente eso, sino también a luchar juntos contra las amenazas que tenemos en la industria, en las ocasiones cuando sean. Entonces eso yo creo que ha sido, que es muy importante, y sin duda alguna el que no es socio todavía pues está a tiempo, o sea, no es que es tarde, está a tiempo, y definitivamente no se va a arrepentir, porque pues sí, estoy muy orgulloso acotureño. Así. Pues muchísimas gracias por recibirnos y por tu tiempo. Gracias a ustedes, gracias a ti.